proceso de formar adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Con nosotros, la hermana Scarlett Hernández, del Ministerio de Música y Danza, Corazón de Adorador. Corazón de Adorador. Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de nosotros. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, pero ahí está el Señor moviéndose con poder y gloria. Bueno, en esta tarde pues reciban todos un caluroso saludo de parte de su servidora, a todos los que nos están sintonizando a nivel nacional, en el extranjero. Dios me los bendiga. En el sector, ¿verdad?, de transporte, del sector de comercio, que tengan la confianza en el Señor de que todas las cosas van a pasar y ya vendrá su tiempo en que el Señor va a seguir tomando el control para ahora hacer venir esa lluvia del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Así que para los que también tienen su trabajo, tengan confianza en el Señor, que el Señor se los va a mantener. Y para el que no lo tiene, pues también confíe en el Señor de que Dios ahí está teniendo control de todo y está pronto a abrirle las puertas y las ventanas de los cielos, porque dice la palabra que no ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Así que confiemos en el Señor de que Él es fiel y verdadero. Y bueno, saludos, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo por la página de la Academia de Música y Danza Corazón de Adorador. Dios me los bendiga. Saludos muy especiales a nuestros pastores de la Iglesia Camino de Fe, a nuestro pastor Orlando y su esposa Yoconda. Dios me los bendiga en gran manera y me les dé más sabiduría. Bueno, en esta tarde, ¿verdad?, queremos enviar saludos muy especiales a los que están en el sector del país de Miami, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, al matrimonio Rey Martínez, a Quintero Jiménez, a la sierva Juana Martínez, Dios me los bendiga, a Buenaventura en Virginia, y bueno, a todos los siervos del Señor que se disponen cada día. Saludos, Pastor Orlando, que ahorita se está reportando también nuevamente. Le reintegro los saludos, ¿verdad? Nos está viendo por la señal de la página Corazón de Adorador en Facebook. Dios me lo bendiga. Y bueno, a lo que hemos venido a compartir la palabra de Dios para todos los músicos y danzarines que están puliendo sus vidas en la enseñanza del arte para glorificar al Señor y darle lo mejor a Él cada día. Sabemos de que todo nuestro ser debe de ser para el Señor y debe estar preparado, como dice la palabra, para toda buena obra. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre una cualidad de carácter y se llama persuasión. La persuasión es una cualidad de carácter y es la que Dios quiere que tengamos en cada una de nuestras vidas. Y vamos a irnos al libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 y dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Nuevamente les voy a repetir el pasaje, 2 Timoteo 3, versículo 14. Dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Vemos en esta palabra, hermanos, la palabra persiste. Y la persistencia viene de la persuasión que otros han hecho en nuestras vidas. Hay un dicho muy común y todos lo conocemos y hemos escuchado, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, el quién eres, cuando ya llega, ¿verdad?, a un hecho a nuestras vidas, a un cambio en nuestras vidas, viene de la persuasión que otro tuvo en nuestras vidas. Y la persuasión es introducir verdades vitales a pesar de los obstáculos en la mente del otro. En este caso, muchos utilizamos este dicho para las cosas malas,
como quien dice, si al que con lobo anda, aullar aprende, ¿verdad? Es la persuasión que la otra persona te da, pero en este caso Dios quiere que ocupemos la persuasión para lo bueno, para su palabra, para que usted y yo podamos realmente llevar un efecto poderoso en la vida del creyente. Entonces les decía, introducir esas verdades vitales a pesar de los obstáculos en la mente del otro. ¿Por qué los obstáculos? Porque muchas veces nosotros vamos a ver que otra persona no va ni pensar ni a sentir lo mismo. Pero nosotros a través de la palabra podemos tener esa autoridad para sobrepasar esos obstáculos. Nosotros, ¿verdad? Si viniéramos y enseñáramos a cumplir un compromiso con un buen carácter, esto fortalecería muchas cosas. En la primera, fortalecería el hogar. La segunda, la iglesia. Fortalecería el entorno social, fortalecería el trabajo. Y no solamente la fortaleza de nuestro entorno, sino que también va a traer bendiciones o beneficios. Y no solamente a la persona que lo hace, sino también a la persona que recibe. ¿Por qué? ¿Por qué trae un beneficio? Porque si nosotros como creyentes venimos y enviamos, somos persuasivos o le llevamos esa persuasión de la palabra a otra persona, trae un beneficio en nuestras vidas porque cumplimos con el mandato del Señor de hablar la palabra. Pero la otra persona tiene un beneficio. ¿Cuál es? El que alcanzó la salvación. Entonces nosotros como adoradores debemos de saber de que nuestras vidas deben de estar entendidas y designadas al servicio del Señor, de ser personas adoradores, músicos, danzarines persuasivos, en que otros busquen esa adoración al Señor. Y como adoradores debemos de estar bien enfrascados en que nuestro servicio a Dios también incluye a nuestros hermanos. Y una vez que nosotros entendemos eso, podemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y en algo que nosotros nos podemos convertir es que podemos ser ejemplo digno de imitar. Ejemplo digno de imitar. Vemos de que Pablo centra su atención en lo que Timoteo había aprendido. Él quiere enfatizar de quién lo aprendió. Y se refiere al carácter, y se refería, ¿verdad?, que tuviera cuidado a los falsos profetas que en ese momento estaban habiendo, y que no podemos dejarlo por un lado de que también en este tiempo hay falsos profetas y la cual el Señor quiere que nos cuidemos. Pero tenemos que tener carácter para identificar cuál es un falso profeta, así como Pablo le decía a Timoteo que se cuidara de ellos. ¿Para qué? Para que no lo persuadieran, sino que él se quedara firme en el carácter y se mantuviera en la fidelidad del Señor. Ahora, dice la palabra, persiste en las cosas que has aprendido. Las cosas que ha aprendido. ¿Qué había aprendido Timoteo y la cual se la estaba recordando Pablo? Dice el libro de Colosenses capítulo 3, 16, que lo primero que Timoteo había aprendido fue la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser lo primero que como adoradores, como músicos, como danzarines tenemos que aprendernos para que no podamos ministrar fuego extraño. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 16, que habite, dice, en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Mire qué hermosa esta palabra de Colosenses. Venimos nosotros como adoradores que cuando nos instruimos en la palabra, hasta ese entonces podemos nosotros adorar al Señor. Si nosotros como adoradores no tenemos la palabra de Dios, nosotros no podemos tener gratitud en nuestro corazón. Entonces es muy importante que un adorador del Señor tenga la palabra de Dios, porque esa va a ser la llave para que usted tenga las riquezas de Dios
y pueda no solamente instruirse, sino aconsejar a otra persona con sabiduría. Imagínense, un adorador sin la palabra, discúlpenme, pero hay una versión sencilla que dice que somos brutos. Otros nos comparan con animales, pero yo creo que si usted tiene la palabra del Señor y tiene al Señor en su vida, usted puede decir, yo soy una persona rica por la palabra, soy una persona instruida y soy una persona sabia que tiene gratitud al Señor y que adora al Señor. Y es muy importante porque solamente teniendo la palabra de Dios vamos a poder entender el significado de la adoración y adorar al Señor como Él se lo merece. ¿Qué otra cosa tenía o que había aprendido Timoteo? Había aprendido a hacer la voluntad de Dios. Eso lo dice el libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. En este caso, también David lo había aprendido. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Cuando nosotros venimos y somos enseñados en la voluntad de Dios, para nosotros va a ser muy fácil persuadir a otro dentro de la palabra, dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque va a quitar todo obstáculo, va a quitar todo pensamiento contrario de la mente de la persona a quien le estemos hablando o de la persona que estemos ministrando, porque sabemos nosotros que como adoradores, el ministrar al Señor con la alabanza y la danza rompe yugo, rompe cadena, desata el mover del Señor, ministra al Señor. Entonces todo eso, hay un beneficio, como les decía, cuando nosotros persuadimos, pero lo podemos hacer solamente si nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Dice que guiados por el Espíritu, porque aquel que tiene el Espíritu hace las cosas del Espíritu de Dios. Y por su fruto los conoceréis, porque nosotros como adoradores no podemos nosotros venir solamente con nuestra boca a decir que somos algo y nuestra actitud, nuestro testimonio nos dice otro. Entonces necesitamos hacer la voluntad de Dios realmente, como lo dice la definición de carácter, cueste lo que cueste. ¿Qué otra cosa había aprendido Timoteo? Dice que había aprendido a practicar y a enseñar los mandamientos. Y eso nos manda el libro de Mateo capítulo 5, 19, que nos dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Qué hermoso. Vemos cuando el Señor, ¿verdad? Traigo ejemplo, cuando el Señor Jesús le decía a sus discípulos que cuando le preguntaban que quién iba a ser el mayor, ¿qué les dijo el Señor? El que quiera ser mayor, que sirva primero. Pero en este caso no es solamente el servicio, yo canto, yo voy al culto, yo le entrego la adoración al Señor, yo le entrego la danza al Señor, yo ya estoy ready. No, tenemos como músicos, como adoradores, como esos danzarines, que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. ¿Y qué es? Cumplir los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor no solamente son no matar, no robar, no hurtar, amar al Señor. Dice que también amarás al prójimo como a ti mismo. Dice que no debemos dejarnos congregar como muchos tienen por costumbre. Dice que tenemos que perdonar al que nos hace algún daño. Entonces Dios nos viene dando esos mandamientos para que nuestra vida sea cada día más santificada. Y dice la palabra que si nosotros no lo enseñamos con nuestro testimonio y lo enseñamos mal a otro, entonces, ¿a dónde vamos a estar? Dice que tendremos el rango más pequeño en el reino de los cielos. Imagínense, ¿qué nos va a decir el Señor? Siervo infiel. Pero yo le digo en esta tarde, hay algo precioso de Dios para tu vida como adorador y Dios quiere que tú seas un adorador, que Dios te exalte, que Dios te glorifique. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer en tu vida? Cuando tú practiques y enseñes los mandamientos del Señor tal y como está
está, tal y como está. Porque el Señor dice que hay de aquel que le añada o le quite algo a la palabra. Nosotros no somos quienes para cambiar el significado y el propósito de la palabra. Tenemos que enseñarlo tal y como es. No es que usted va a decir, el Señor dice que no nos dejemos de congregar, ok, voy a ir una vez a la semana. No, no es eso. No es que usted va a decir, una vez a la semana puedo servir porque tengo vida social y tengo que hacer cosas y tengo que... No, dice la palabra del Señor que cuando nosotros le hemos recibido, hemos muerto a nuestros delitos y pecados y al viejo hombre y a todo lo que le quitara el primer orden a Dios. Y si usted dice ser un músico designado para el Señor, entonces cúmplale a Dios primero y a Dios le va a dar tiempo para que usted tenga una vida social, pero guardando el testimonio, porque de nada nos sirve que seamos grandes ministros arriba de un púlpito y saliendo de la iglesia nuestra vida esté perdida, porque ustedes saben de que ya se volvió muy popular que digan, para ser como él o para ser como ella, mejor yo no voy a ningún lado. Cómo el ser humano se fija en las cosas malas. Y así es. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está inclinado a la maldad, entonces solo va a ver lo malo. Pero no va a ver cuando tal vez tú te estás esforzando, te estás entregando todo al Señor, estás poniendo a Dios en primer lugar, estás dando testimonio de Dios. Pero sabe que todo eso Dios lo mira, tanto lo bueno como lo malo. Y esas son las cosas que Timoteo había aprendido. Y Pablo sabemos que había sido el principal maestro de Timoteo. Sin embargo, hay otra influencia de persuasión en la vida de Timoteo y que Pablo lo dice, que eran su abuela Loida y su madre Eunice. Eso lo dice 2 Timoteo 1:5. Y la influencia espiritual que Timoteo había recibido durante su infancia en ese ambiente familiar dejó en él una huella permanente, tal como lo afirma Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces usted va a decir, entonces ¿cómo voy a ser yo que no fui instruido de niño y vine al Señor ya adulto? Entonces ¿qué va a llegar mi momento en que me voy a apartar? No, dice que el que persevera hasta el fin alcanzará la corona de vida. Entonces, si no importa si usted tal vez no recibió al Señor desde su niñez, pero si usted lo ha recibido ahora y usted es un padre de familia, entonces a usted le toca instruir a su hijo para que sea un adorador, un verdadero creyente de ese Dios poderoso. Ahora, vemos, hermanos, de que otra de las cosas que en el texto de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 que estamos hablando, nos habla de que Timoteo no solamente había aprendido algunas cosas, sino que nos dice que también estaba convencido de esas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que lo habían traído convencimiento a Timoteo? Bueno, primero dice que la palabra fue inspirada por Dios y entonces él ya estaba convencido de que la palabra venía del Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que la palabra de Dios no fue por la mente ingeniosa del ser humano, sino porque Dios a través de su Espíritu les inspiró. ¿Y cuándo les inspiró? Cuando el Señor ascendió a los cielos y dijo, no hagan nada hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces estos hombres tenían el Espíritu Santo de Dios cuando empezaron a escribir la palabra. Y de eso estaba convencido Timoteo. Yo le pregunto, o hágase esta pregunta, ¿está convencido usted que la palabra que usted lee está inspirada por Dios? Si su respuesta fue un sí, entonces yo le pregunto, ¿por qué no está creyendo? Y si su respuesta fue no, yo le voy a decir, vuelva a ser realmente a Dios y créale, porque Dios realmente es poderoso. Otra de las cosas de las cuales Timoteo estaba convencido era que la palabra lo llevaba a hacer buenas obras. Porque sin Cristo, nada de lo que usted haga
va a ser bueno. Entonces, lo único bueno que el hombre hace es porque es guiado por el Espíritu. Y dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué preciosa es la palabra. Y la palabra es inspirada por Dios para que usted esté preparado. Pero ¿cómo se va a preparar? A través de la enseñanza, de que Dios redarguya su vida, lo transforme, lo corrija, lo instruya en esa justicia. Y hasta en ese momento usted va a ser un hombre de Dios. Hasta ese momento usted va a ser una mujer de Dios. Y hasta ese momento usted va a estar preparado para glorificar a Dios por medio de la adoración, por medio de la alabanza, por medio de la danza. O por medio de cualquier ministerio que usted esté ejerciendo. Pero si usted no tiene al Señor en su vida, nada de lo que usted haga, sea para los niños, para los jóvenes, para los adultos, sea para el ministerio de alabanza, sea para lo que sea, usted no va a estar preparado como Dios mande en su palabra. Entonces tenemos que ser moldeados primeramente por Dios para que podamos nosotros glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otra cosa que nos dice el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 es que dice que no solamente persistía Timoteo en las cosas que había aprendido ni en las cuales estaba convencido, sino que también en aquellas sabiendo de quiénes las había aprendido. Entonces, tenemos que considerar nosotros de quién estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo, porque si nosotros recordamos lo que decía Mateo capítulo 5 versículo 19, es de que si nosotros estamos haciendo malas cosas y las estamos enseñando mal, entonces no hay ninguna bendición para nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo lo estoy enseñando? ¿De quiénes yo estoy? ¿Cómo yo estoy recibiendo las enseñanzas? Y dice la palabra de que nosotros tenemos a alguien ahí que nos esté enseñando. Y la primera enseñanza que nosotros debemos de tener en nuestra vida es la enseñanza que Dios nos da. Dice el Salmos capítulo 25, versículo 5. Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Eso lo decía David, que el único en el cual le podía encaminar y recibir una enseñanza era de Dios. Por eso es que David amaba estar en la casa de Dios, porque ahí él encontraba esa instrucción, encontraba esos mandamientos de Dios. ¿De quiénes más hemos aprendido o de quiénes más necesitamos aprender? Bueno, aparte de que nosotros tenemos a Dios, dice que tenemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, que ellos están luchando ahí, nos llevan en oración, nos están aconsejando, ellos están haciendo todo porque usted sea una persona exitosa. De ello usted tiene que aprender. Y dice la palabra en Filipenses 4, versículo 9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Qué precioso es el Señor, imagínense. Si usted viene y no practica lo que sus pastores le están enseñando, el Dios de paz no está con nosotros, hermanito. Tocaremos precioso, pero si somos insubordinados, no hay tal cosa que la cobertura de Dios esté en nuestra vida. Necesitamos realmente aprender lo que nos están diciendo nuestros líderes. Nuestros líderes no están por gusto. Dice que nuestros líderes han sido puestos porque a Dios se le plació que así fuera. Entonces tenemos que ser personas sometidas a la palabra, porque somos instruidos por el Señor. Decía David, enséñame.
Ok, el Señor dice, ya te enseñé, tienes que respetar a tus líderes, a tus pastores, sigue el testimonio de ellos. Si es bueno, porque si el pastor está en otro rollo, usted tiene que tener discernimiento. Pero si es un pastor esforzado, un pastor sometido, usted tiene que hacerle caso. ¿Y para qué? Para que esté el Dios de paz en nuestras vidas. Y podamos ser bendecidos por el Señor, porque dice, honra a tu padre y a tu madre, y en la iglesia, nuestros padres espirituales son nuestros pastores. Y lo otro, ¿de quiénes tenemos que aprender? Tenemos que aprender de nuestros padres. Así es. Aquel adorador que todavía es joven y está con su papá y su mamá, tiene que aprender de sus padres. Aquel adorador que todavía es menor de edad o ya está a punto de ir a la universidad, por mucho que vaya a la universidad, todavía tiene que honrar a sus padres, tiene que aprender de sus padres. Aún así, usted ahí viejito como usted, ya adulto, mayor, 50, y tiene sus padres, todavía tiene que aprender de sus padres. Y dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso le traía a memoria a Pablo, a Timoteo. Imagínese, una fe no fingida. Cuando tu fe no es fingida, cuando tú realmente has entendido que la palabra de Dios está para transformar tu vida, cuando la palabra de Dios te lleva a hacer buenas cosas, cuando tú la practicas. Y podemos ver de que aún así Pablo estaba dando testimonio de estas dos mujeres. Fue como un traspaso generacional, la fe. La tenía Loida. Y me imagino que esa mujer fervientemente, con aquel amor, aquel cariño, que su hija no se perdiera, se la transmitió a Eunice. Y vino Eunice y valoró lo que su madre hizo, lo que su madre le enseñó. Y también se lo enseñó a sus hijos. Y en este caso fue a Timoteo. Yo no sé si Timoteo habrá tenido hijos, pero yo creo que aunque no los tuviera en físico, tenía los hijos espirituales, y el cual tenía que dar testimonio también con ese mismo fervor. Esta es la tarde que Dios quiere que tú recuerdes que tienes que transmitir ese poder de Dios, una fe no fingida, una fe que te va a llevar a dar testimonio del poder glorioso de Dios, de ese Dios que vive, de ese Dios que reina, de ese Dios que ha resucitado. Depende de ti transmitir ese poder de Dios. Y antes de que terminemos, quiero que oremos, recordando de que tenemos que mantenernos en esa persuasión de la palabra. Que nada nos detenga. Que podamos nosotros venir cada día a los pies del Señor rendidos, pero no de cansancio, sino rendidos a esa voluntad de anhelar hacer la voluntad de Dios. Y ahí donde tú te encuentras, recuerda que Cristo te ha levantado con un propósito grande. Cierra tus ojos si puedes cerrar. Puedes, pues, ora ahí en tu mente y dile al Señor: Padre, en esta tarde vengo delante de ti reconociendo que tú eres mi Dios, que no hay otro Dios como tú. Tu palabra nos dice, Señor, que persistamos en la persuasión de tu palabra, Señor, en lo que hemos aprendido, en lo que nos hemos convencido, sabiendo, Señor, de que lo hemos aprendido a través de tu palabra, a través de nuestros líderes, a través de nuestros padres. Señor, te pedimos que podamos nosotros como siervos encaminar a otros en la dirección correcta, para que sus almas no se pierdan, Señor, que como adoradores podamos, Señor, ser ese canal evangelístico, Señor, para que las almas se vuelvan a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que la conciencia de aquellas personas que han recibido tu palabra vengan, Señor, a sacudirse
y a practicar ese carácter, Señor, de lo que han aprendido, Señor. Padre, pedimos, Señor, que tú pases tu mano de sanidad sobre tu pueblo, Señor. Sabemos, Padre, que el enemigo ha venido a matar, a destruir, a robar. Pero tu palabra, Señor, ha venido a hacer medicina a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú pases tu mano de sanidad sobre nuestros corazones. Porque la amargura, Señor, muchas veces va a venir a nuestras vidas por medio de Satanás, Señor, a querer, Señor, desviarnos. Pero solamente, Señor, la verdad de tu palabra va a vencer los obstáculos de nuestra mente para poder, Señor, persistir en tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que tú tomes control de todas nuestras vidas, Señor, y que podamos glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de despedirnos, ¿verdad? Queremos reintegrar los saludos de todos los que nos estuvieron sintonizando y en especial a los que nos estuvieron viendo por nuestra página de Facebook en El Corazón de Adorador, a nuestro pastor Orlando, a nuestra hermana Franco, a nuestro hermano Ervin Gustavo, Dios te bendiga, a Anielka Gómez, Dios me la bendiga. Desde España, a José Manuel Núñez, Dios te bendiga, a su familia, a sus cuñadas, a sus sobrinos, a todos los que nos están sintonizando, mis hermanas. A Walter Videa, Dios te bendiga, mi hermano, que la paz y el gozo del Señor sea en tu vida. A Marisol Peña, a Gisela, Dios me la bendiga, y que la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de nosotros. Y recuerde, ¿verdad? Si no tiene un lugar donde congregarse, Iglesia Camino de Fe tiene los brazos abiertos. Puede visitarnos los días martes y sábado a las 6:30 de la tarde y los días domingo a las 8 de la mañana. Estamos en el kilómetro 2, pista Sabana Grande, frente a Fábrica Cola Chaler. Tenemos matrículas disponibles para los cursos de manto que pronto se van a aperturar, así que si está interesado puede escribirnos o llamarnos al 84 38 45 29 y con mucho gusto le estaremos dando información sobre el curso de manto. Que Dios me los bendiga, será hasta la próxima. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Scarlett Hernández. El Ministerio Cristiano Camino de Fe presentó su programa.